Hola, queridos amigos, bienvenidos a este su programa Educando en Familia, Valores que Transforman. Le damos la bienvenida a este nuevo año que comienza, lleno de expectativas, lleno de esperanzas. Gracias a Dios por el año que pasó y gracias a ustedes por sintonizarnos en esta mañana. Porque déjeme decirle que hoy traemos un tema maravilloso que viene a colación con este principio de año, como es el tema del inicio de la vida. Y hoy queremos hablar acerca de el milagro de la vida, de la matriz a la cuna. Porque nos parece que este año 2015 es un año que podemos dedicárselo a nuestra familia, a profundizar en los valores y principios, a revivir el diseño de Dios para la familia, bajo unidad. Y es que Dios quiere que nosotros como familia nos desarrollemos en un ámbito de armonía, de paz y de amor. Por eso es que nosotros este año lo vamos a dedicar a la familia. Y esto es muy importante, porque queremos un país diferente, queremos un país desarrollado, pues entonces tenemos que empezar por lo primordial, por el núcleo de la sociedad, y el núcleo de la sociedad es la familia. Así que usted como individuo debe comenzar a buscar de Dios, para que Dios lo ayude, para que Dios ilumine su mente y su corazón, y de esa manera usted pueda enrumbar su vida a buscar de Dios, el único y verdadero Salvador, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar este programa citando dos pensamientos de un científico, premio Nobel de Física, como lo fue Werner Karl Heisenberg. Y este hombre dijo dos pensamientos que hoy quiero citar y que quiero que ustedes escuchen. El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Y este es un mensaje para todos los seres humanos, porque cuando empezamos a escarbar un poquito en la ciencia, creemos que ya no la sabemos todo y le damos la espalda a Dios. Pero este hombre, con todo su conocimiento, se dio cuenta de que Dios es real, porque un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Dios. Y esta es una realidad que no se puede obviar. El otro pensamiento es el siguiente: donde no se dejan ideales que guíen, que señalen el camino, la escala de valores desaparece y con ella el significado de nuestros actos y sufrimientos. Y al final solo puede venir la negación y la desesperación. La religión es, por lo tanto, la base de la ética y la ética de la presuposición de la vida. Es decir, si no hay religión, si no hay un sistema de creencias absoluto donde nosotros podamos poner nuestra fe, donde nosotros podamos encalar nuestra embarcación, entonces vamos a ir viviendo nuestra vida de aquí para allá y de allá para acá sin rumbo. Esto lo dijo un científico, recuérdenlo, porque esto es importante aclararlo. A veces pensamos que todos los científicos son ateos, pero no es así. ¿De dónde venimos? Esa es la gran pregunta, es una gran pregunta que nos hemos hecho a lo largo de la historia. El mensaje principal de Génesis acerca del mundo es este: Dios lo hizo. Entonces, veamos que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, en otras versiones dice, y le insufló en su aliento, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? Desde que el hombre existe se viene haciendo estas preguntas, y las respuestas dadas por las diversas religiones del mundo son bastante diferentes. ¿Es el hombre nada más que un animal? Le hago esa pregunta para que usted reflexione. Algunas personas creen que no somos más que animales altamente desarrollados. No tenemos espíritu o almas que sobreviven a la muerte. Este punto de vista no es común entre la mayor parte de la gente, sino que se ha originado en la ciencia moderna.
y en filósofos y pensadores como Charles Darwin, Carlos Marx, Federico Engels y otros como Nietzsche, que pensaba que éramos simplemente animales altamente desarrollados. Esta teoría, habitualmente llamada evolución, niega que haya un Dios que haya creado todas las cosas. La misma enseña que todo evolucionó a lo largo de los años, millones, miles de millones de años. Primero surgieron y se desarrollaron las formas de vida más complejas. Finalmente, ese desarrollo culminó en el hombre, que es el animal más avanzado de la Tierra. Y hasta aquí este postulado de la evolución. Pero ¿cómo vino a incidir en el mundo? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que sucedió. Es que estos hombres, como Adolf Hitler y toda la camada, toda la seguidilla de hombres que estaban a su alrededor, ellos también pensaban lo mismo. Pensaban que el hombre era un animal. Así que ellos, ¿qué hicieron? Simple. A los judíos los reclasificaron como subhumanos, ya que si son animales, si el ser humano es un animal, nosotros somos los superiores y a ellos los vamos a clasificar como subhumanos, es decir, más que animales. Ya no son a la par de nosotros, sino que están por debajo de nosotros. Una discriminación, como la vemos hoy en día en muchas ciudades y en muchos países del mundo. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Bueno, como no fue difícil reclasificar al hombre en una especie subhumana, los metieron en hornos crematorios, los llevaron a campos de concentración, los llevaron y los obligaron hasta las últimas consecuencias, hasta perder la vida. Y 6 millones aproximadamente de judíos murieron en ese terrible hecho que se llamó la Shoah o el Holocausto. La reclasificación. Hoy en día, ¿qué ha hecho la evolución? Que nosotros estamos reclasificando nuevamente al ser humano. Entonces, los bebecitos que están en el vientre de sus madres, decimos que no son humanos, porque no han nacido, son neonatos. ¿Y qué pasa con esto? Simple. Ya no tenemos a un Hitler, pero tenemos miles y millones de doctores que creen en la teoría de la evolución y que simplemente ellos han reclasificado a los bebés, que ya no son, esos bebés no son humanos, sino que son fetos y que por lo tanto no han nacido y que no tienen vida. ¿Y saben lo que han hecho? Han hecho de sus clínicas hornos crematorios y miles de niños están muriendo a manos de estos hombres a través del aborto, porque nosotros simplemente hemos dejado de ser sensibles a las necesidades humanas. Nosotros, la Biblia dice que por la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y hemos perdido la sensibilidad. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto a todo esto? Yo creo que es importante que usted también sepa la opinión de Dios, no solamente la de los científicos, porque ya hablamos de la teoría de la evolución. Sin embargo, fíjense que la mayor parte de las personas considera que el hombre es más que un animal. Creen firmemente que el hombre es primordialmente espíritu y que ese espíritu vive después de que su cuerpo muere. El hinduismo, por ejemplo, enseña que el espíritu del hombre es en realidad parte de la gran fuerza o Dios universal. La vida va pasando a través de un ciclo casi interminable de nacimientos y muertes. El karma, que es una ley que el hombre no puede evadir, aunque lo intente, establece que lo somos en esta vida, que lo que somos en esta vida fue determinado por las buenas o malas acciones de nuestra vida anterior. Eso dicen los hindúes. Pero ¿qué dice la Biblia? Este es un buen momento de comparar y de reflexionar. La Biblia dice que somos creados a semejanzas de Dios.
Distinguiéndose de lo que acabamos de mencionar, la Biblia nos enseña que el hombre es totalmente único y excepcional entre todas las criaturas de Dios. Somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos recibido la capacidad de ser amigos de Dios, de hablar con Él y de comunicarnos con Él, como lo hace una persona con otra. Así de simple. Después de crear todas las cosas maravillosas que existen en el mundo, Dios culminó su obra con su mayor acto creador, la creación del hombre y de la mujer, por supuesto. Y Dios puso a ambos a cargo de todo lo creado. Hay gente que dice que puede ver a Dios manifestado en las estrellas, en los bosques, en las puestas del sol, al ver el mar. ¿Y qué del ser humano? ¿De qué manera puede usted ver la mano del artista divino en el ser humano? No sé usted, pero yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver en el nacimiento de un bebé y es lo que llamamos el milagro de la vida. Y este es el tema que hoy nos ocupa. Fíjense que empezamos de lo general y ahora vamos a lo específico, que es el milagro de la vida, de la matriz a la cuna. Importante que usted piense en esto. Y al respecto, yo quiero que usted vea el video que le vamos a presentar a continuación. Cuando deseemos presenciar un milagro, miremos a un espejo. Cada uno de nosotros es el resultado de un proceso extraordinario, producido por una maquinaria perfecta que perpetúa la vida. Todo comienza con un par de células tan pequeñas que hacen falta miles para cubrir una cabeza de alfiler, y se transforman en esto y en esto. Pero, ¿cómo se produce el proceso que nos dio la vida? I wish I knew or could understand how the whole thing happens. En apenas unos minutos veremos 9 meses de gestación. La mujer tiene 40.000 óvulos. Cada mes expone uno para la fecundación. Si se dan las condiciones ideales, llega torrente de 300 millones de espermatozoides ávidos de acción. Son suficientes para poblar países enteros. Es una carrera desesperada por llegar primero que puede durar hasta 10 horas. El 99% morirá en el intento. Al final, el óvulo espera a los que lo logran. Por lo general, solo uno conseguirá perforar la membrana exterior del óvulo. Cuando la fusión está hecha, las células comienzan a intercambiar material genético. 20 horas después de la concepción, la nueva célula comienza a duplicarse a sí misma. Órdenes específicas para producir cada órgano y las características que nos harán únicos y diferentes al resto. Un mes después de la concepción, el embrión es apenas grande como un grano de arroz. Se adivina el corazón y la espina dorsal. Cuando comienza a tomar forma, la columna es lo primero en constituirse. It is freaky to have a being that doesn't really look like a human yet inside of you. Particularly the tail. The tail part really kind of freaks us out. I mean, we were calling it the tadpole. Pasaron 8 semanas y ya es un feto con brazos y piernas visibles. Sus órganos principales están en su sitio. Usually every morning I'll read what's developing that day. And I like to think that that's what's happening inside of me. That today it'll have a nose, and tomorrow it'll have ears, and the day after that it'll have little fingers. A los 3 meses tiene el tamaño de una avellana.
Un diminuto corazón ya bombea sangre y nutrientes al cuerpo en construcción. La placenta comienza a funcionar como refugio para el pequeño ser. La madre comienza a sentir la presencia de su huésped. Seis meses de desarrollo alcanzan para que el feto comience a percibir lo que sucede afuera. The kids do talk to my belly. Hi, baby, and when you coming out? Ya tiene 30 centímetros de largo y se acomoda para entrar en un sitio que es cada vez más estrecho. Su esqueleto y cráneo son flexibles. Es un modo de prepararse para el momento del parto. El pequeño crece a cada hora en peso y tamaño. Ya pasaron 9 meses. El bebé debe encajar con precisión su cabeza en el conducto vaginal y luego, ayudado por la madre, rotar sus hombros para pasar por el estrecho canal. Es un momento crítico y a veces en extremo doloroso. Suena heroico y complejo, pero todos hemos sido protagonistas de esta historia. Cada uno de nosotros es un milagro, un extraordinario suceso de la naturaleza. Hasta este punto hemos estado hablando de la vida, de cómo Dios creó al hombre. Sin embargo, vamos a desarrollar en el próximo segmento lo que llamamos el inicio de la vida. Vamos a hablar de cómo es el desarrollo del feto en el vientre de la madre, del embrión que luego se convierte en feto y todo lo que ocurre, ¿verdad? Y cómo las emociones de una madre puede afectar el desarrollo de un bebé. Pero vamos a dejarlo para el próximo segmento. Vamos a un corte comercial y al regreso no se vaya, no se despegue de su canal, que este tema le va a interesar y le va a enseñar bastante. El video que ustedes acaban de ver resume ese proceso de formación desde el óvulo hasta el nacimiento, que es un proceso bien importante y en el cual hoy nos vamos a enfocar, donde se da inicio a la vida. Cuando se produce el fenómeno de la concepción de una vida dentro del vientre de la mujer, vemos repetirse la historia referente a la creación de la vida, donde una chispa divina proveniente de Dios se siembra en el barro de la tierra para formar un nuevo ser. Hoy sabemos que esa chispa divina es el ser espiritual proveniente de otra dimensión, cuyo objetivo es traer el mensaje de nuestro Creador para guiar el alma emocional de cada uno de nosotros en la misión de trascender el estilo de vida básico e instintivo y elevar el nivel de conciencia y de esta manera darle continuidad a la especie humana. Entonces, decimos que cada concepción representa una vida única, especial e integrada a las influencias de las fuerzas universales. Y esto es tan cierto que cada uno de nosotros tenemos rasgos particulares y peculiares. Nadie, escuche bien, ni siquiera los gemelos son idénticos entre sí. Pueden tener algunos rasgos en común porque son gemelos, pero necesariamente no son idénticos, porque Dios ha guardado los detalles en las huellas dactilares, en el iris del ojo, en los rasgos de la personalidad. Todos somos distintos, y es que Dios se esforzó en hacernos. 9 meses tardó en crearnos en el vientre de nuestra madre. Así que es importante que usted entienda lo valioso que es para Dios una vida. Las experiencias emocionales positivas y negativas que la mujer viva durante el proceso de gestación, estas influencias maternas repercutirán, sin lugar a dudas,
en la formación psicológica y física del nuevo ser. De esta manera, la aceptación, la alegría que sienta la madre hacia el ser que se forma dentro de su cuerpo o el rechazo que pueda sentir hacia él dejará una clara huella en su psiquis que marcará su valoración personal. Por eso es importante que cuando usted tome la decisión de concebir una nueva vida, cuando usted que ya ha tomado conciencia diga, bueno, es hora de que yo con mi pareja tengamos familia, es importante que usted acepte el reto. Porque ¿qué está pasando en nuestros días? Mucho embarazo adolescente. Venezuela, como todos saben, es el país con la mayor tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica y es el tercer país a nivel mundial con la mayor tasa de embarazo adolescente. Solo nos gana el África subsahariana y algunos países del Caribe. En ese orden de ideas es que nosotros estamos compitiendo, imagínense. Por eso es importante que nosotros retomemos el rumbo. Por eso es importante que nosotros nos volvamos a Dios y hagamos las cosas con conciencia. Al respecto, existen investigaciones científicas cuyos resultados ratifican el efecto positivo o negativo que produce en el niño que se está formando, el sentir de su madre durante el proceso de embarazo. Esa experiencia de la vida uterina también ejerce cierta influencia en la creación de la identidad personal. Por eso es importante que la madre tenga conciencia de que lleva un ser humano en su vientre, el que necesita amor, cariño, aún antes de nacer, tranquilidad. Por eso la madre tiene que tener una estabilidad emocional a pesar de los cambios hormonales y de los cambios que en ella misma se están dando. Por eso es importante, porque el niño ya desde el vientre está formándose. Por eso la identidad personal que un niño logra estructurar dentro de su grupo familiar, más la forma de manifestar sus necesidades y la manera de relacionarse, se convertirá en el estilo de vida que posteriormente mostrará en todas sus relaciones personales, en la adolescencia y en la adultez con ligeras modificaciones. Cuando se produce el alumbramiento, todo niño en sus primeros días de vida manifiesta una dependencia natural de la persona que cubre sus necesidades de alimentación, reconocimiento, aceptación y amor. Porque en ese depender es que el niño espera que le satisfagan la necesidad de sentirse seguro en la nueva vida desconocida para él, después de haber abandonado el vientre materno, el primer territorio de confort, donde vivió protegido por el calor corporal y los latidos del corazón de su madre durante 9 meses. Voy a abrir un paréntesis acá para decir algo importante, porque usted debe convertir el vientre, su vientre, en una cuna y no en una tumba, porque el lugar más seguro de un neonato es el vientre de la madre. Pero hoy por hoy es el lugar más inseguro y en vez de ser una cuna se ha convertido en una tumba, porque las personas sin conciencia están practicándose los abortos. Por el que dirán, ¿por qué no pensaron antes de tener un coito sexual, antes de entregarse a los placeres mundanales? ¿Por qué no pensaron antes? Entonces, ¿quién carga las consecuencias? Los hijos. Y eso lo estamos viendo hoy en día, no es algo nuevo. En el comienzo de la vida, la vía por donde todo niño siente la satisfacción de sus necesidades de aceptación, protección y seguridad es a través de los sentidos, especialmente cuando percibe el amor a través del contacto físico. Los momentos especiales para esa alimentación emocional y física son la lactancia,
El contacto cálido y tierno, envuelto con abrazos, caricias y la entonación de la voz que transmite cariño, pero principalmente cuando el niño percibe de manera muy cálida y muy especial la mirada de su mamá, el amor que ella le transmite, el amor que él siente a través de sus gestos. ¿Se da cuenta lo importante que es entonces esta etapa en la vida de un ser humano? En este punto es importante señalar que los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos seres tripartitos, dotados de un cuerpo, de un alma y un espíritu. Lo dice en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:23. Por lo tanto, el ser humano necesitará consumir durante toda su existencia 5 tipos de alimentos para alcanzar un desarrollo integral. El cuerpo biológico, necesitará nutrirse a través del alimento físico, del aire que respira y a través del sueño, por medio del cual repone las energías consumidas durante la actividad diaria. 3 alimentos. Existe un 4º alimento, el cual es destinado para nuestra alma. Y se trata de las impresiones psicológicas que la persona se haga de sí misma, de las circunstancias que le toque vivir y de la propia vida. Pero hay un 5º alimento para nuestro espíritu, y ese alimento es la palabra de Dios, la cual nos enrumba a nuestro Creador, dueño y Señor de la vida. Este es un bálsamo para nuestra alma y espíritu. Hablemos un poco acerca de ese 4º alimento, ya que cuando el niño percibe en la mirada de su madre la aceptación y el amor que él necesita sentir, en su alma se despierta la necesidad de identificarse con ella. Porque la identificación es un sentimiento de igualdad y de continuidad donde no existe separación. Esa identificación le hace sentir al niño durante los primeros 9 meses de vida que él y su madre forman un solo ser. Pero siempre llegará el día donde descubrirá que él y su madre son 2 entes separados. En aquellos casos, cuando ella lo tenga en sus brazos y por cualquier razón se lo pase a otra persona para que lo cargue un momento, él estará ahora alejado de su fuente de seguridad. Y esto hace que el niño experimente por primera vez el miedo ante la sensación de desprotección, y ese temor lo impulsará a buscar con ansiedad y desespero los brazos maternos. Entonces, todo esto nos indica que las impresiones que el niño se haga de sí mismo durante la relación primaria entre él y su madre serán el alimento básico de su alma infantil y de su valoración personal. En esta valoración se sembrarán las bases de su éxito o fracaso en su vida futura. Porque aquel niño que aprenda en la relación con sus padres a aceptarse a sí mismo, sembrará en esa aceptación la fuente de bienestar y seguridad personal que toda persona necesita. Ahora bien, si durante esa relación primaria el niño alimenta su alma con impresiones negativas de sí mismo, porque lo percibe en la voz de su madre y en su mirada, y si su mirada es de rabia, de fastidio, de indiferencia, cuando él llora para que le cubran sus necesidades, el alimento que entrará en su alma estará contaminado con ese sentir y le enfermará su alma infantil. Cuando el niño vive dentro de esa dolorosa realidad, comenzará a sentirse no querido y se le negará el derecho a vivir. Muchos de aquellos niños mal desarrollados a nivel físico y mental, con cuerpos mal desarrollados, enflaquecidos, tristes, tímidos, con debilidades orgánicas o psíquicas, fueron aquellos niños que no lograron sentirse aceptados como personas por sus padres a través de una relación sana y amorosa. Y es que a veces nosotros no le damos el sitial de honor que merecen nuestros hijos. De allí que luego en su desarrollo personal nos preguntamos qué está pasando con nuestro hijo. Nosotros sembramos lo que cosechamos. Este programa lo estamos dirigiendo hacia el fortalecimiento de la familia y le estamos diciendo a usted
que como madre no solamente el niño se está alimentando de la leche o del alimento sólido que alimenta su cuerpo biológico, sino que va más allá. Es un desarrollo integral. Espíritu y alma también deben ser alimentados. Y si usted le niega a su hijo tiempo de calidad, y cuando me refiero a ese tiempo de calidad es donde usted no ve ningún aparato electrónico ni está ocupado tampoco con el teléfono celular, sino que usted se desprende de la tecnología y usted le dedica un tiempo precioso, un tiempo invaluable a su hijo para compartir con él, para expresarle a través de juegos, de caricias, el amor que usted siente hacia su hijo. Esto es imprescindible en el desarrollo futuro de su personalidad. Por eso vemos hoy en día muchos niños frustrados, muchos niños rebeldes, muchos niños con problemas, porque creemos que solamente necesitan lo material. De allí que muchas personas se enfocan en lo material y trabajan para dar el sustento a sus hijos como si fueran solamente cochinos, como si fueran solamente animales de cría, y no le dan las cosas que necesitan, como es el amor, las caricias, la comprensión, el compartir, todo eso que llena al ser humano. Yo quisiera que usted, padre y madre que me escuche, reflexionara acerca de todo cuanto ha vivido en este momento y que enrumbara su vida para dedicarle tiempo a su hijo. Pero ¿sabe algo? Tal vez lo que yo esté diciendo sean palabras tras palabras y rebuscadas y usted no le encuentra sentido, pero en el próximo segmento vamos a hacer una entrevista donde una madre va a estar hablando de su experiencia antes y después del parto. Así que vamos a un corte comercial y al regreso con más de este programa. En este momento del programa hemos estado hablando de lo que la Biblia dice acerca de la creación, un poco lo que dicen los científicos, y también de la relación que debe existir entre la madre, el padre, el feto y el bebé en crecimiento. Y esto vimos en el segmento pasado cómo influye toda la carga emocional de la madre hacia el niño, hacia el nonato y luego hacia el niño nacido. Y tal vez esta experiencia usted la vea muy abstracta en palabras, lo que hemos hablado. Por eso quisimos hoy invitar a Emilei Leguizamo, que es pastora de la iglesia Paz y Vida Abundante, junto con su esposa, para que ella nos hable un poco de cuál es su experiencia como madre y como hija. Emilei, bienvenida a tu programa Educando en Familia, Valores que Transforman. Gracias. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí junto a las cámaras de televisión. Y realmente para nosotros es un orgullo que estés acá, porque creemos que a través de tu experiencia muchas madres que nos están viendo aprendan y sientan lo que tú sentiste en tu experiencia de madre. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia con tu primer hijo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es fácil hablar de esto. Lo primero que pensé cuando me dices acerca de la invitación fue que no es sencillo, porque muchas personas pueden decir y confirmar que hay padres que no aman a sus hijos, y verdaderamente pues vamos a tratar de explicar lo mejor posible para que pueda llegar el mensaje al corazón de las madres y poder identificar cuáles son las razones de antes como hija y después como madre, porque algunas personas sienten rechazo hacia sus hijos, ¿no? Empecemos por mi crecimiento. No vengo de un hogar que tiene conocimiento de Dios, pero no son cristianos, no practican la palabra de Dios, por lo tanto había violencia doméstica.
Fue una niña que sufrió muchos miedos, muchos traumas, inseguridades. Crecí siendo una persona muy insegura. A medida que fui creciendo, yo soñaba algún día con ser mamá, como cualquier mujer a una edad promedio. Yo fui mamá, la primera vez que fui mamá a los 25 años. Y soñaba y le tenía el nombre al niño y todo. Yo soñaba que era un varón, Santiago. Pero al recordar todo lo que yo había padecido como hija, qué le podía yo ofrecer, eso causó muchos miedos, muchos temores. Y cuando llega el momento del alumbramiento, yo creía en las novelas, en las películas, yo veía cómo las madres lloraban y decían, wow, nació mi hijo. Y cuando yo me enfrenté a ese momento, yo quedé en shock. No sentí nada. Y yo me obligaba a llorar porque veía al niño, y sí, era un niño muy lindo, pero yo no sentí nada. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me obligaba a ser muy cariñosa, pero yo seguía sin sentir nada. Entonces, en ese tiempo, junto con el crecimiento del bebé, el Señor nos llama al ministerio y nos provee de un varón, un pastor muy amigo de nosotros, y el Señor lo usa para identificar mi problema. Entonces el Señor quería sanar mi corazón para que yo pudiera, no solamente a la gente de la iglesia, sino también a mi familia, poderles dar con un corazón sano, poderles dar el verdadero amor, el verdadero afecto que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando Él identifica ese problema, lo atacamos de una vez. Y uno de los problemas fue ese. Todo lo que yo recibí cuando yo era muchachita, que era una niña, todo eso lo estaba reflejando en el niño. El niño no quería recibir abrazos, era un niño que corría muy inquieto, hiperactivo, y yo decía, pero no, o sea, ¿cómo lo trato? Que no lo quiero castigar, no quiero gritarle, para que él no me crezca traumatizado, pero no sabía qué trato darle. Eso fue una de las cosas. O sea, que los patrones se volvieron a repetir. ¿Copiaste los patrones de conducta de tus padres? Sin querer queriendo, como quien dice por ahí. Obviamente. Y fíjate que cómo eso repercutió en el niño. Porque a veces nosotros pensamos que nuestras acciones no repercuten en nuestros hijos. Así. Pero la mujer, al estar embarazada, experimenta muchos cambios hormonales y psicológicos. Y si tú no sabes controlarte, y si tu pareja no está consciente tampoco de esos cambios, entonces entran en conflicto, y eso se va a ver reflejado en tu hijo. Sí. Afortunadamente, el Señor ya venía como que dando para dar ese refrigerio, esa paz a mi vida. Como te digo, había recibido a Cristo, pero no practicaba todas esas cosas. O sea, como que vamos a la iglesia y con eso somos salvos, ¿no? O con eso tengo una vida excelente. Es hasta que alcanzamos un grado de madurez a través de la palabra, de que identificamos el problema y lo atacamos, le damos una solución. En ese momento, pues, el problema era yo. El bebé viene para recibir amor, eso todos estamos claros. Por eso es que la sociedad y son adultos atacan a los padres, dicen, pero es un mal padre, es esto y lo otro, pero debemos atacar la raíz. Y la raíz es que no hay paz, no hay tranquilidad, hay traumas, y todas esas cosas se tienen que resolver. Entonces, por eso es que muchas personas experimentan miedo al llegar a ser padre. Bueno, es que yo quiero ser el mejor papá y queremos complacer a los hijos en todo. Entonces, teniendo Santiago 2 años, que fue al punto donde vamos a ir, Santiago tenía 2 años, y cuando llegue a ser pastor, esa tarde yo decido, estaba sola, mi esposo se fue de viaje, y estoy orando ahí, y Señor, tú me acabas de identificar el problema. Empecé a pedirle al Señor, empecé a pedirle perdón al niño, tenía 2 años. Llegó a tiempo esa solución, y el niño, empecé a pedirle perdón, pero él estaba dormido. Entonces el niño empezó como a convulsionar en la cama.
fue tremendo, mi experiencia no fue nada bonita porque yo me asusté, yo dije, ¿quién llama? El niño está convulsionando, entonces yo empecé, enseguida supe que era algo de su corazón. Le dije que de verdad que era algo espiritual. Entonces, enseguida vimos el cambio en el niño. El niño empezó a estar más tranquilo, a recibir más cariño y supe que el amor no es un sentimiento, porque a veces creemos, no es que yo tengo que sentir mariposas en el estómago, yo tengo que llorar porque lo quiero, sino demostrarle con mis hechos que es importante para mí. Entonces empecé a cultivar en él ese cariño hasta el día de hoy, que ya tiene 4 años Santiago, y es un niño muy amoroso. El Señor me regala otro segundo bebé, una niña, Liel Victoria, y resultó que sentí lo mismo que cuando Santiago, o sea, normal, nació el bebé y empecé, gracias Señor, porque es un regalo para yo darle amor. O sea, ya no era que ay, voy a llorar, porque entendí también en mi personalidad que yo no lloro por todo. Entonces le di gracias a Dios y de verdad que son unos niños excelentes, con mucha ternura. Es un regalo, ellos son un don de Dios para nosotros, un regalo de Dios para nosotros y debemos cultivar en ellos mucho amor. Mira, yo quiero que en este punto, fíjate que has hablado de tu experiencia, de cómo de alguna manera tú te sentiste, fuiste marcada, porque, no sé, yo te hablaba antes de la entrevista, de todas esas cosas que nos pasan a nosotros, que inconscientemente estamos recibiendo de nuestros padres, de las personas que están a nuestro alrededor. Así que esos traumas que vienen con nosotros, porque tenemos carencia de afecto, tienes a tu padre, tienes a tu madre, pero de pronto tu padre no tuvo ese cariño, porque venimos de una sociedad machista. Y todas esas conductas se están copiando y se están enseñando inconscientemente. Fíjate cómo llegó a tu hijo. Ahora, Dios te ministra, Dios abre tu entendimiento para que veas que tienes que alimentarlo en el área espiritual. Porque no solo, ¿sabes qué ha pasado? Que a veces creemos que el hijo solamente necesita comida y vestido, como si fuera un animalito. Sí, a mí no me faltó comida, a mí no me faltó casa, cosas. Pero resulta y pasa que muy importante el afecto. Fíjate que tú nos hablabas de cómo cuando empezaste a relacionarte con tus hijos, cuando tú le pediste perdón a Dios, cuando le pediste perdón a tu hijo, y el trato empezó a cambiar. Y la manera conductual, cómo el niño ha cambiado, yo también lo percibí. Porque hace unos meses atrás no se dejaba abrazar y yo decía, pero ¿por qué le pasa al niño? ¿Me entiendes? Y cómo se ha venido relacionando de una mejor manera. Entonces ese es el consejo. ¿Qué consejo tú le das hoy a esas madres que nos están viendo, a esos padres que no le están dando el cariño necesario ni el tiempo necesario a sus hijos? El primer consejo que yo doy es rendirse a los pies de Cristo, porque fue allí cuando le abro verdaderamente mi corazón a Él, y veo que ya no puedo seguir caminando en esta línea de la vida sin responsabilidad, o sea, diciendo cosas o haciendo cosas sin un porqué y para dónde vamos, irresponsablemente. Tendría que, en el momento, recibir a Jesucristo, siendo cristiana, conocedora de la palabra, pero decirle, Señor, yo necesito ayuda en esta área de mi vida. Yo te conozco, pero yo quiero ver algo mejor de lo que he venido viendo, porque Él siempre estuvo con nosotros en momentos de dificultad. Pero en esa área le dije, ayúdame, quiero mejorar. Entonces fue allí donde vino su ayuda, para poder ser una mejor madre, para poder ser una mejor esposa, para poder ser una mejor pastora, porque ahora nos llamó con una responsabilidad mayor de atender casos como este, pero también dar lo mejor como padre, ¿no? Como madre en este caso. No somos desnaturalizados, tenemos que ir a la fuente del amor
que es Dios, porque Dios es amor y Él nos va a dar las palabras correctas, nos va a dar las actitudes correctas para nuestros hijos y para todas las personas que tenemos alrededor. Él es la fuente, separados de Él no vamos a poder lograr. Hay algo importante, es que tú lo acabas de mencionar. Llegamos a la iglesia, aceptamos a Cristo en el corazón, Dios nos hace una nueva criatura, pero tenemos ataduras. Tenemos asuntos que resolver espiritualmente. Y si nosotros como pastores no tenemos el entendimiento espiritual, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a ayudar a resolver los problemas que tienen las demás personas? Fíjate que esto que te pasó a ti es una experiencia de vida muy grande, que hoy estás compartiendo a muchas personas que están viendo el programa y que tal vez ellos tengan ese problema y que hoy pueden sanar sus corazones, así como tú sanaste tu corazón, así como tú sanaste el corazón de tu hijo, así como se están estrechando más los vínculos de amor entre tu familia, que eso es importante. Sí, y ante todo que nosotros en Dios no debemos aparentar. Hay muchas personas dentro de una iglesia o en la comunidad que aparentan una supuesta felicidad. Yo soy muy correcto, yo soy así, pero por dentro están desquebrajados, su corazón tiene heridas, su papá los maltrató, o su mamá les decía cosas que no eran, le faltó algo. Es Dios quien puede solucionar esa herida. Ese es Sí, eso lo que pasa es que fíjate algo, nosotros en la sociedad tenemos hasta máscaras y seguimos con esas máscaras, pero por dentro estamos heridos. Y es difícil, por eso te digo que es difícil hablar de este tema, porque yo sé que mañana van a decir, ¿y tú pasaste por esto? Sí, yo pasé por esto y muchas personas no se atreven a hablar de estas cosas, de su experiencia después del parto, del posparto, y se quedan con todo eso ahí en su corazón y no hay pastores preparados, no hay líderes preparados para tener estos casos. Bueno, Emilia, llegamos al final de este programa. Gracias por aceptar la entrevista. Yo sé que no fue fácil para ti, no es fácil, pero Dios nos ha dado la fuerza. Y usted, amigo que me escucha, le damos las gracias por haber sintonizado hoy el programa Educando en Familia y sé que será de bendición para su vida. Si quieren algún consejo, llamen a los teléfonos que ven en pantalla, escriba las direcciones de correo que le estamos dando para que usted pueda comunicarse con nosotros y nosotros podamos darle un buen consejo. Dios le bendiga, Dios le guarde.